Bienvenidos a nuestro programa Fides Quotidianum. Hoy hemos recuperado a la otra mitad de las mujeres. ¿Se acuerdan que nos hicieron falta durante unos días? Y hemos recuperado a Carla, que ahora nos va a ir contando poco a poco dónde ha estado. Y el tema principal de hoy va a ser el tema de peregrinar. Yo no sé si ustedes han peregrinado alguna vez, han ido a un lugar santo, ya sea caminando o no caminando, pero sí en actitud de oración. Entonces preguntarnos, ¿no? ¿Qué es eso de peregrinar? ¿Qué se hace en una peregrinación? Y luego quizás Carla nos puede contar un poquito su testimonio de dónde ha estado, dónde ha peregrinado. Y quizás Marvin también y Blanca pueden pensar en algún lugar donde alguna vez han peregrinado. Yo he tenido la bendición de peregrinar a muchos lugares. Me viene a la cabeza enseguida el Camino de Santiago, ¿no? Tuve la oportunidad hace muchos años de hacer el Camino de Santiago entero. Ahora nos va a contar Carla más del Camino de Santiago, pero es una peregrinación muy bonita, ¿no? Siempre fue una tradición en la iglesia antigua peregrinar, ¿no? ¿Por qué se hacían las peregrinaciones? Por muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo eran penitentes, ¿no? Gente que había cometido muchos pecados y que quería purgar sus pecados, ¿no? Entonces, a veces, ahora ya no hacemos esto los sacerdotes, ¿no? Pero en la iglesia antigua a veces la penitencia era: vas a peregrinar a pie a Jerusalén, ¿no? O vas a peregrinar a pie a Roma, ¿no? O vas a peregrinar a pie a Santiago de Compostela, que en la iglesia antigua eran los 3 lugares de peregrinación, ¿no? Hoy tenemos santuarios de peregrinación por todo el mundo, ¿no? Sin ir más lejos, aquí en Washington, D.C. tenemos la Basílica de la Inmaculada Concepción, que es un lugar de peregrinación. En Emmitsburg tenemos la Gruta de la Virgen de Lourdes también, que es un lugar de peregrinación. Y la idea de peregrinar es orar, ¿no? Que uno vaya poco a poco orando y pidiendo perdón por sus pecados y por los pecados de los demás. Fíjense que es bien interesante, ¿no? Porque podríamos preguntarnos hoy, ¿y qué hace hoy en día, si ya no nos ponen de penitencia, ir a pie a un lugar, ¿no? ¿Qué hace que la gente peregrine, ¿no? Me viene a la cabeza Ignacio de Loyola, pero podemos decirlo de muchos santos, ¿no? Que la peregrinación los hizo convertirse, ¿no? El caminar a un lugar hizo que poco a poco fueran encontrándose consigo mismo, encontrando a Dios y cambiando su vida, ¿no? Yo no voy a contar hoy mi testimonio del Camino de Santiago porque si no estamos aquí todo el día, ¿no? Pero fíjense que, y voy a dejar que hable ella, ¿no? Mejor. Sí. Carla ha estado unos días en Europa, creo que en concreto en España, no sé si ha estado en otro lugar, y quizás ella nos puede contar dónde ha estado, con quién ha estado y qué es lo que ha hecho en España en estos días. Sí, Carla, ¿qué estaba haciendo en España? Me hubiera quedado ya. Estuve en España por 3 semanas, en una peregrinación junto con las Cruzadas de Santa María y las militantes. Te voy a interrumpir. Entonces, las Cruzadas de Santa María y las militantes, ¿quiénes son? Porque los que nos están escuchando a lo mejor no las conocen. Cruzadas son consagradas. Laicas consagradas. Laicas consagradas. Uh-huh. Y las militantes de Santa María son, ¿cómo se diría? Sí, yo diría que es como el grupo de jóvenes, ¿no? Que uh-huh. tienen las cruzadas. Pero todas chicas. Todas chicas, sí, porque también hay cruzados uh-huh. que se encargan de los chicos. Ya. Y sí, gracias a Dios tengo una de mis amigas que es cruzada y ella me invitó a ir. Y al principio estaba como, no quiero ir. Pero fue una experiencia muy linda. Estoy muy agradecida de poder haber ido. Fuimos prácticamente para dar un summary de qué es lo que hicimos. Hicimos una semana de peregrinación en las partes de Madrid, Toledo, Ávila, Gredos y me falta Salamanca y tal vez me falta una más porque no me acuerdo todas, pero hicimos eso en la primera semana y después de hacer eso fuimos y empezamos el camino a Santiago.
Y eso, el camino a Santiago nos duró como unos 5 días y después ya de terminar el camino a Santiago comenzamos la PEG, que es la peregrinación. Todos venían peregrinando de todas partes, entonces al final tuvimos el European Meeting of the Youth, que está atado con la JMJ del año que viene. Y Carla, antes de que continuar con eso, ¿cómo fue la peregrinación? ¿Ibas en un scooter, en una bicicleta, en caballo? ¿Cómo fue? Pues volando. Como las aves. Era bastante caminar. Caminamos a todas partes. Creo que los únicos lugares donde no caminamos fue cuando nos movíamos de ciudad en ciudad. Porque no podíamos pues cargar con todo. Pero eso fue los únicos momentos que sí pues fuimos en bus, metro y cosas así para ir de ciudad a ciudad donde nos íbamos a quedar a dormir. Pero ya todo lo demás caminamos para todas partes, viendo todas las ciudades. En Toledo caminamos todo el día, viendo todo. Esto te iba a preguntar. Antes de eso, Marvin, ¿dónde es la Jornada Mundial de la Juventud el año que viene? Que lo dijo Carla y me puse a pensar, ¿dónde será? Panamá, El Salvador. No. Va a ser en Portugal. En Portugal. O sea, no muy lejos de España. Sí. Y entonces la primera semana que estuviste en todos esos lugares, quizás es mucho preguntarte, pero en Toledo, en Salamanca, en Ávila, ¿qué es lo que más? Cuéntanos algo, ¿no? De qué viste en Toledo, qué viste en Salamanca, qué viste en Ávila, porque son lugares también de peregrinación. Sí. Y lugares por donde han pasado muchos santos también. Sí. Wow. Había tanto que ver y visitamos tantas iglesias y catedrales de que ya ni me acuerdo los nombres. Pero una de las que todas estamos entusiasmadas fue cuando fuimos a Ávila y podemos estar con Santa Teresa y ver cómo vivió su vida, porque ya estando en Ávila se sentía todo diferente, hasta el clima, no sé, todo diferente, y como que estábamos caminando con ella, conociendo sobre su vida y really understanding por qué ella tomó la decisión de convertirse a ser monjita y por qué hizo las cosas que hizo, y por qué nosotras deberíamos asimilarnos más a ella. So todo made sense estando ahí. Estoy hablando Spanglish porque perdón. Entonces en Ávila estuviste, me estoy imaginando, porque alguna vez he estado en Ávila. Estuviste en el monasterio de la Encarnación. Sí. Y viste, porque ahí está la pequeña celda donde estuvo Santa Teresa y se puede visitar, ¿no? Sí. Y entonces estuviste ahí. ¿Pudiste ver a las carmelitas descalzas, platicar con ellas o no? No. Sí tuvimos un momento, pero no pudimos hablar con ellas. Sí, las carmelitas descalzas es una vocación bien especial, ¿no? Porque están encerradas en un convento de clausura, y llevan una vida de oración muy fuerte. Básicamente su vida es orar y trabajar un poquito, ¿no? Entonces es como muy raro verlas, ¿no? No tienen permiso para hablar con mucha gente, solo en ocasiones muy especiales. Y es parte de la reforma del Carmelo, ¿no? Santa Teresa de Ávila fue monja alrededor de 30 años. Y ella misma cuenta en su autobiografía que se dedicaba en esos primeros 30 años a hablar con gente, ¿no? La gente venía al convento y hablaba mucho con ella. Y ella se entretenía, ¿no? Hablando con la gente. Pero de repente tuvo una conversión bien fuerte, ¿no? En la que se dio cuenta que no estaba viviendo bien su vocación de carmelita, ¿no? Porque estaba hablando demasiado con la gente. Y entonces formó lo que se llama la reforma del Carmelo, ¿no? Hizo un Carmelo como más cerrado, ¿no? Como para decir, aquí estamos con Dios y tenemos que hablar más con Dios y menos con la gente, ¿no? Entonces ahora es muy difícil que las carmelitas hablen con uno. A veces cuando viene un grupo de las cruzadas, como tienen muchas conexiones con ellas, pues pueden hablar con las carmelitas, ¿no? Pero es impresionante porque estas mujeres que viven en silencio,
en soledad, ahí encerradas, cuando hablan con uno, yo he tenido la oportunidad alguna vez de hablar con ellas, es impresionante la alegría con las que hablan, ¿no? Porque cualquiera de nosotros que vivimos en el mundo pensaría, viven ahí encerradas, aburridas, seguro que son mujeres tristes, y es todo lo contrario, ¿no? Tienen una sonrisa tan grande que uno dice, son mujeres llenas de Dios. Pero bueno, síguenos contando más cosas. Sí, podemos ver muchas cosas sobre su vida, las puertas donde ella pasó para entrar al convento, todo. Entonces, una de las cosas de que nosotras como estamos como asombradas era como su cuarto, donde ella dormía, de que tenía, someone translate this, like a brick. Un ladrillo. ¿Ladrillo? Sí, para su cabecera. Ajá. Cuando dormía, which is like insane to me. Because I'm like she had so much strength and so much love for just like that sacrificial love for him, that it's like insane. Like you're there and you're like, it's like, no sé. Sí. Y aquí lo que está expresando Carla bien fuerte es el sacrificio, ¿verdad? Porque ponerse Santa Teresa pues, se ponía un ladrillo para dormir, y a veces nosotros decimos, bueno, necesitamos dormir bien para estar bien, ¿verdad? Pero ella sacrificaba hasta ese momento y lo hacía por amor a Dios y el amor a las almas. Y algo que se dice aquí, bueno, que se recalca mucho en lo que dice el padre y lo que dice Carla, es el sacrificio. Y el sacrificio es algo que viene por amor. Y me imagino que en esta caminata, Carla, viendo a Santa Teresa, viendo cómo tú ibas caminando en todo esto, ¿verdad? Y todo el sacrificio que se hacía, ahí es donde viene una conversión más profunda. Y me recuerda lo que decía el padre, que los santos o personas antes hacían estas peregrinaciones para como purgarse, ¿verdad? Y antes de que Carla se fue a España, nosotros queríamos ayudar a Carla a que estuviera lista para su gran caminata. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una caminata que es nada comparado a lo que ella hizo. It was like half a warm-up. De San Antonio a la Catedral de St. Thomas More. Wow. Nos fuimos caminando de ida y de regreso. ¿Cuánto tardaron? Duró como años. Se sentía años acá. Like, yo estaba tan cansada y yo dije, no sé cuando llegue a España cómo le voy a hacer, porque no aguanté una hora caminando. Fue una hora caminando, Yeah. ida y venida. Pero el sol estaba ardiendo y estábamos que ya y no ardía podíamos. más allá. Y ardía más allá. Pero en ese proceso, en lo que ibas caminando, se siente, ¿verdad? Es un cambio que hay en uno. Porque bueno, ya después podemos hablar un poquito, pero yo con unas amigas a veces hacemos eso y salimos a caminar y hacemos nuestras propias caminatas acá. Pero Carla, ¿qué es lo que cómo, bueno, para la gente que está interesada en eso de caminar, la peregrinación, cómo tú fuiste sintiendo que fue ayudando en tu vida interior? Porque no tiene nada de sentido que alguien camine tanto tiempo, ¿verdad? Solo porque sí. Pero sí hace mucho para el alma y tiene mucho sentido. Así. Y en este caso ibas en grupo, ¿no? Sí. O sea, ¿cuánta gente, cuando el Camino de Santiago, dónde lo empezaste y cuánta gente iba contigo? Cuéntame. Para el Camino de Santiago éramos 80 chicas. Wow. Comenzamos en Ferrol hasta Santiago de Compostela. Para contestar todas tus preguntas, creo de que lo que me ayudó mucho a mí es estar con las chicas con las que estaba. La primera semana que fuimos a Ávila, Gredos y todas estas partes, éramos un grupo más pequeño, éramos solo algunas cruzadas y unas militantes y simpatizadoras, que soy yo, que no soy cruzada ni militante, pero soy amiga de todas. Entonces, creo que eso fue muy importante para mí y para todas nosotras, tener a personas de que estaban tratando de realmente arreglar su oración, arreglar su relación con Dios, personas de que están viviendo día a día that sacrificial love, like the Crusaders. Entonces eso me ayudó mucho a mí porque veía eso todos los días que estaba allá.
nos levantamos y veíamos a alguien de que... Esto te iba a preguntar porque esto es importante. No iban en plan turistas, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, voy a ir a la basílica, pero voy a pasar comprándome una Coca-Cola. Entonces, si nos puedes contar un poco el horario de un día típico de peregrinación con las cruzadas y las militantes. Todo esto tuvo mucha preparación hasta... antes que nos fuimos a España, estábamos preparando de qué es la diferencia de un turista y un peregrino, porque queríamos ir con esa mentalidad de que era quizás nuestra primera vez en España, pero no queríamos con esa mentalidad de que vamos a una iglesia, tomamos todas las fotos que podemos porque queremos guardar cada memoria, pero después, ¿qué aprendimos? O hice, aunque sea alguna oración, o me senté a solo estar sola con él. Entonces hubo mucha preparación antes que también ayudó mucho, pero el día a día, la primera semana fue nos levantamos, y esto puede ser incorrecto, pero creo que nos levantamos como a las 6 de la mañana y teníamos como unos 30 minutos para arreglarnos, brush your teeth, do your bed, everything. Y nos estábamos quedando la primera semana to clear it up en las casas de las cruzadas. Entonces, la primera semana estábamos en Madrid, en una de las casas de las cruzadas. Entonces, nos levantamos, después vamos a hacer morning prayer y nos íbamos la casa tiene su propia capilla. Entonces, íbamos a la capilla, hacíamos morning prayer y también 30 minutos de oración a solas. Y después examen, pequeño examen de cómo fue nuestra oración, si estábamos, were we distracted, were we able to pay attention, or, a personal examen. Y después íbamos a comer porque teníamos mucha hambre. Íbamos a comer a las 8 de la mañana y ya comíamos mucho azúcar y mucho chocolate en las mañanas. No sé si es solo las cruzadas o es de España, pero comimos mucho chocolate, mucho dulce, pero muy rico. Y después del desayuno ya comenzamos a alistarnos para ir a caminar, y normalmente estábamos afuera todo el día. No regresábamos hasta... por veces regresamos para lunch, para comer almuerzo, que allá, pues acá es bien diferente. Almuerzo es like a snack. Sí, a mitad de la mañana. Como a las 11. De las 10, 11. Sí. Y después el almuerzo de nosotros, lunch, ya es como a las 2:30 para ellos, que es comida. Entonces comíamos como a las 2:30, y eso... Either we would come back to the Crusader house, have lunch, and all the food was made by a Crusader. She was excellent chef. So we would do that, and después we would go back out, fill up our water bottles, because it was very hot in Madrid, very, very hot and dry, but very good. Me estoy riendo porque mientras Carla habla me vienen memorias de cuando viví en Madrid. Y después íbamos caminando todo el día a donde... todas las partes que estábamos conociendo, y después regresábamos de vuelta, y ya después de lunch todos los días rezábamos el Santo Rosario juntas, y después ya cuando regresamos para dinner hacíamos de nuevo nuestra horas evening prayer, hacíamos examen, ya el examen final de la noche, y eso lo hacíamos todos los días. Y ya cuando comenzamos el camino... Esto te iba a preguntar, porque ahora, yo no sé ustedes, pero vivimos en el mundo de la comodidad, ¿no? Sí. Todo tiene que ser cómodo, ¿no? Tengo que tener agua cerca, tengo que dormir en una cama cómoda. Nos hablabas antes del ladrillo de Santa Teresa. Entonces, si nos puedes contar tu experiencia de la peregrinación, ¿no? ¿Cómo tuviste que esforzarte? Comer, no sé cómo comían cuando estaban haciendo el Camino de Santiago, dormir, no sé si cada una tenía su sleeping bag, cómo hacían, si nos puedes contar un poco esto.
Los celulares, seguro que tuvieron que dejar los celulares durante unos días. Yeah. La primera semana, pues teníamos nuestros celulares y todos. Yo lo que hice es apagué mi celular, solo llegué ahí, le mandé mensaje a mi mamá y le dije que ya no va a escuchar Estoy de mí. viva. O si sí escucha de alguien más durante this whole trip, that's bad. But if you don't hear, that's good, because that means I'm fine. So le dije, you know, I need to really disconnect myself and allow myself to really like be here and allow him to work on me. Y pensé que no podía hacer eso con mi teléfono. Entonces, ya en el camino, ahí es donde realmente comienza. Habíamos estado caminando toda esa semana antes y estábamos súper cansadas. Pero después dijimos, bueno, es entretenimiento, ya estamos listas para el camino, it's gonna be easy, like, it's gonna fly by. No, creo que esos 5 días de andar caminando se sintieron como 2 semanas. Y todas estábamos diciendo lo mismo. Yo pensé lo mismo, que nunca iba a terminar el día. Porque realmente, like, you have to, like, really, like, recientemente leí una frase de un libro que decía, like, real humility is not thinking of yourself less, but thinking of your, like, no sé cómo se dice, like, no pensar less of yourself, but thinking of yourself less. No pensar menos de ti, pero pensar menos en ti. Yeah. Y yo creo que el camino para mí fue eso. Like, really, like, not thinking about yourself and what you want, because habían días de que no teníamos tanta comida, habían días de que no había agua, y días de que, porque éramos tantas chicas, y también habían las militantes que son menores de 18 años, algunas, que quizás no aguantaban su backpack mientras caminábamos, y nosotras de mayores, viejitas, les ayudábamos con su mochila para que ellas pudieran descansar. I mean, teníamos que seguir caminando, pero por lo menos no tenían ese pesor. Y eso lo vimos mucho entre todas, de que todas estaban poniendo de su parte de ayudar una a la otra. Veíamos cuando se le terminaba el agua a alguien y sabíamos de que alguien más lo necesitaba más, ofrecíamos nuestra agua para alguien más. Y creo de que pues fue para explicar un poquito también de la situación, cómo dormíamos o caminábamos de las 8 de la mañana, digamos, comenzamos en Ferrol, cuando llegamos a Ferrol, un gym, school gyms, normalmente es donde nos quedamos a dormir. Es decir, un suelo muy cómodo, ¿no? Sí. Came back with back problems. No, pero sí, todas pues llevábamos nuestra sleeping bag y yo me acuerdo que yo llevé una inflable. No inflable con máquina tampoco. Sí. Pero es una de que like you just like pump it up and then it just inflates. Y me acuerdo de que yo estando ahí, yo dije, why would I do this? Like, this is so extra. Y la primera noche que lo inflé, ¿verdad? Todas las niñas, las militantes vienen en un grupo y me dicen, wow, your bed looks so comfy. Like, I want it. And this, that. Y es que todas las demás estaban en el piso y tú tenías ellas tenían sus mats. Sus mats, okay. Yeah, so no, you know. Y tú desinflable. Y tenían el mat es lo que ellos llaman estería, ¿no? Y luego el sleeping bag encima. Yeah. Pero aún así no es tan cómodo. Ya, no era tan cómodo como I had. Entonces, la primera noche, yo estando ahí, estaba like, ni me podía dormir porque estaba, why would I bring this? Or like, this is insane. Like, why do I get to be comfy? Se preguntaba por qué te traías eso, ¿verdad? Yeah. ¿Por qué te tocaba a ti estar más cómoda que las demás? Yeah, wow. Y después como de 1 hora se desinfló. Y después dije, yo no me voy a parar a inflarlo. Uno, porque no quería pararme de vuelta. Y dije, ok, lo voy a dejar así. Y ya cuando escuchamos el pito de que nos teníamos que levantar,
Me acuerdo de que se levanta una de las cruzadas y viene donde mí y me dice, ¿está desinflada tu cama? ¿Así dormiste? Y le digo, sí. Y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, quizás tiene un hoyo, no sé. O así lo quiso Dios. No sé. Y después de eso, no sé por qué, por veces la inflé y todo, pero por veces decidí dormir en el piso porque I felt privileged. I don't know. And I don't know. I just wanted to like sacrifice some things, like what I wanted. Porque lo que yo quería es dormir bien, ¿verdad? Dormir en una cama muy bien, and levantarme and like feel like okay. But at the same time, tenía tantas oraciones en mi corazón de que quería orar por tantas personas. Y lo que aprendí mucho en el camino es de que oración sin sacrificio como que no vale tanto. Como cuando uno está haciendo sacrificio y está orando, se nota la diferencia. Y pude notar la diferencia ya. Eso, de hacer sacrificios con la oración. Y quería hacer eso. Entonces, I tried my best. I'm not saying I'm a saint or anything. But I tried my best to really like sacrifice what I wanted. And like really like give it up. Pregunta, ¿cuánto caminaban al día? Porque hasta ahora caminamos... puede parecer que caminaban poquito, si no nos dices. Caminábamos de las 8 de la mañana hasta la tarde, maybe 5. De 8 a 5. O sea que probablemente una media de 25 30 kilómetros al día. Yeah. Carla y yo ya estimamos cuando regresó que caminó como de aquí a Front Royal. Ajá. Sí. Wow. Entonces fue bastante. Yeah. Y algo bello que sale de todo esto es que uno, como dijiste tú, no tiene sentido hacerlo, pero tiene mucho sentido, ¿verdad? Y el desprenderse es algo grande. Y para los que piensan, por ejemplo, Carla ya es de la generación Z, creo, ¿verdad? Y nosotros somos millennials. O you're millennial. Estás como en el border, ¿verdad, Magda? Y usted es millennial, pero ella está en el border. Entonces, ese gran desprendimiento, porque a veces pensamos que los jóvenes o uno no puede desconectarse de estas cositas, ¿verdad? Sí. Así que estando en España, en medio de tanta belleza que había, es una gran tentación estar, ¿verdad? Así, o a veces hay gente que hace cosas extraordinarias, pero... y bueno, tendrán sus razones, ¿verdad? Por qué lo hacen. Sí. Pero estar grabando como cada cosa, ay, voy caminando, no tengo agua, le acabo de dar el agua a mi amiga, ¿verdad? Sí. Para el camino no tuvimos... Fue un desprendimiento total. Nadie tuvo sus teléfonos. I mean, you wouldn't even have Wi-Fi anyways to use it. No habría manera. O sea, se nos acaba el tiempo y te tengo que hacer la última pregunta. Lo siento, otro día quizás nos puedes seguir contando más, ¿no? Pero en Santiago de Compostela, en la Catedral de Santiago, está enterrado el apóstol Santiago, ¿no? Que ese es como, digamos, el culmen de la peregrinación, ¿no? Llegar a la catedral. Entonces, si nos puedes contar cómo fue la llegada a la catedral y lo que más te impresionó de llegar a Santiago. Cuando llegamos a Santiago, there were so many of us, like tantos grupos. I mean, si ustedes piensan que 80 son bastantes, había un grupo de 700 jóvenes que hicieron el camino. Wow. Y habían muchos grupos más. Entonces, cuando llegamos a Santiago, se escuchaban los gritos que venía otro grupo y al fin llegaron y todas estas cosas. Estuvimos esperando un par de horas para poder pasar adentro y hoy ya no hacen lo que es como tocar... Tradicionalmente, o sea, detrás, al final de la catedral está una imagen del apóstol Santiago y tradicionalmente se le da un abrazo a Santiago, ¿no? Entonces uno pone las manos encima de la imagen del apóstol, pero ya no se hace eso. No, por COVID y todo. Entonces no se pudo hacer eso, pero sí pasamos adentro donde él estaba y tampoco se puede acercar, entonces solo... like you walk by quickly, va muy rápido. Y eso es muy bonito porque eso es abajo en la cripta, está un pequeño sarcófago, un pequeño cofre donde están dentro los restos del apóstol Santiago y uno puede bajar
y rezar. Y normalmente rezar no mucho porque a uno lo van echando rápido para que pasen los demás, pero uno puede verlo. Aunque no pudimos rezar delante de él, ya estando adentro, we had praise and worship adentro, entonces podemos cantar unas alabanzas y orar un poquito, y pues ni sé cómo explicarlo, porque fue una experiencia muy bonita poder compartir todos juntos y saber de que todos íbamos con el mismo propósito de llegar ahí. Llegamos y Oye, pues muchas gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Y aunque yo sé que no todos podemos ir a Santiago, quizás, pero invitar, ¿no?, a los que estamos aquí a pensar, ¿no?, incluso en familia, ¿no?, cómo puedo hacer una peregrinación, ir juntos a la basílica, ¿no?, qué podemos hacer, ofrecer nuestros sacrificios, nuestras oraciones, ir a Emmitsburg, a la Gruta de la Virgen, ir a cualquier lugar en actitud de peregrino, ¿no?, es decir, ofreciendo mis oraciones y mis sacrificios por el perdón de mis pecados y por el perdón de los pecados de los demás, ¿no? Así que si les parece, vamos a terminar con una pequeña oración, dándole gracias al Señor por la experiencia de Carla y pidiéndole que también transforme nuestros corazones. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos en este podcast. Te pedimos que siempre y en cada momento nos ayudes a, cuando vamos a lugares santos, ya sean lejanos o cercanos, lo hagamos siempre en actitud de peregrinos y nunca en actitud de turistas. Que siempre que pasemos por un lugar santo tuyo, de la Virgen María, de los santos, que siempre eso transforme nuestra vida, que el ejemplo de la vida de los santos nos recuerde que también nosotros podemos cambiar, que nos recuerde que esta vida es un peregrinaje que empieza el día en que nacemos y termina el día en que morimos o el día en que nacemos a la vida eterna. Te pedimos que veamos toda nuestra vida como una peregrinación, como una preparación para el cielo. Te pedimos todo esto rezando la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos y prometemos que en el futuro van a seguir estando con nosotros las mujeres del programa, ¿verdad? Sí. Bueno, En otros podcasts, sí. Adiós.